ante las arbitrariedades de los señores. Hay que tener en cuenta que el feudalismo termina en Italia con la unificación en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, venía con bastante atraso Italia en ese sentido. Entonces el señorío eh, sobrevivió mucho tiempo, sobrevivió a la unificación italiana, entonces la única manera que tenían los campesinos de protegerse ante las arbitrariedades del señorío era unirse para defenderse. Así surge la mafia. Después, digamos, cambió, después de la unificación italiana, eso cambió y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un cambio bastante importante de sistema en Italia con la caída de Mussolini y de los reyes, pero la mafia sobrevivió como organización criminal. Hoy se dedican al narcotráfico, básicamente, a lavado de dinero, a tráfico de personas, y sobre todo sobrevive en el sur de Italia, que son las regiones más pobres. Pero, digamos, sobrevive. Y en Estados Unidos hay las organizaciones mafiosas de la mafia italiana nacen justamente por la segregación racial que había contra los inmigrantes italianos, entonces se organizan también en Estados Unidos y después terminan siendo crimen organizado. Eh, Así que bueno, un poquito para contarles lo que era. Bueno, no. Arrancamos entonces con la clase correspondiente a políticas sociales y globalización. Había bastante para leer. Si nosotros pensamos un poquito en términos de qué es la globalización, ¿qué definiciones encontraron o qué entendieron por globalización? Que primero que nada que es polisémica, que dependiendo de a quién le preguntes te va a decir una respuesta distinta, así que no hay una sola excepción. Y Bien, por eso es bastante complicado y tiene distintas dimensiones para poder explicarla y desarrollarla. Pero creo que, bueno, nosotros como estamos más habituados al concepto de globalización, que lo vemos más en nuestra vida cotidiana, creo que arrancar por ahí sería lo más fácil, digamos, y a partir de eso después ir hilando y buscando el trasfondo de cómo surgió la globalización, que vamos a decir la verdad, sin la teoría, sin leer los textos, es muy difícil comprender todas las causas, todos los antecedentes, sobre todo leí el texto que habla de los antecedentes históricos y arranca hablando ya de la conquista de América, es decir, y después haciendo una breve sinopsis de todos los hechos que fueron marcando la conformación del capitalismo global. Entonces son muchos conceptos complejos que hay que saber relacionarlos y poder aplicarlo en el día de hoy y ver cómo fue mutando sobre todo. Pero yo me quedo sobre todo con el concepto de globalización post la crisis del petróleo. Creo que ahí es cuando eclosiona y es la globalización propiamente dicha que estudian los científicos de ahora. por eso ustedes habrán visto, o acá tienen la razón, que lo explicó muy bien Facundo, por qué nosotros empezamos en el siglo XV, justamente porque ahí es donde es el primer hito, la economía mundo mercantilista, los orígenes del capitalismo. eh, Justamente esos son los inicios de la globalización. La globalización está estrechamente relacionada con el capitalismo. Por eso nosotros vemos que la semilla originaria de la globalización está justamente en el mismo lugar donde se origina el capitalismo, que es el capitalismo mercantil, la primera fase, ¿no es así? Después, a partir de la revolución industrial, tenemos el capitalismo industrial, ¿no? Aquel que describen, por un lado, Marx y por el otro lado, Adam Smith, ¿no? Las dos escuelas económicas clásicas. Eh, y si tuviéramos que explicarlo así como fenómeno, ¿qué diríamos que es en nuestras palabras hoy la globalización?
Por ejemplo, bueno, está condicionado un poco por todo lo que nos fueron explicando, ¿no? Podemos decir que es un fenómeno complejo también que abarca desde el ámbito tecnológico, educativo, político, las nuevas organizaciones, las nuevas formas de organización social, porque todo es como que fue como es la placa madre del nuevo mundo también, ¿no? Porque depende en qué, desde ahí empezaron a surgir muchísimas cosas nuevas, se empezó a hacer como un cambio de paradigma también un poco. Y esto de también poder entender lo que hablabas hace 2 clases más o menos, cuando estábamos viendo orden mundial, que ya empezaste a hilar ahí un poquito en la cuestión de globalización, también se podían empezar a establecer algunas relaciones que hoy no se conservan. O sea, no digo que son temas que van directamente, pero por ahí si buscas la manera de conectarlos, se pueden establecer algunas cuestiones en común en cuanto a los cambios de paradigma, las formas de organización y demás. Para mí es como la preeminencia o la preponderancia de los organismos supranacionales, como, no sé, como el FMI, el Banco Mundial, la ONU, o las corporaciones multinacionales que tienen mucho mayor poder que algunos estados nación, y ese desequilibrio creo que ocasiona distintas problemáticas en distintas partes del mundo, incluso en los mismos países desde donde se originan esos organismos y esas corporaciones, es decir, de los países poderosos, como vimos en Estados Unidos, que generan pobres en el mismo corazón del capitalismo, o en la película esta, que no la vi, pero creo que es en Inglaterra, ¿no? Que Daniel, y nada, ver cómo todas las problemáticas ocasionadas por estos grupos, los más afectados siempre terminan siendo los más vulnerables o la clase obrera. Y eso es como, digamos, bueno, ya voy a la parte de reflexión, ¿no? Pero creo que va por ahí, la globalización lo vemos siempre por el lado, más que nada, los efectos sociales que ocasiona. Yo, Exactamente. profe, Dale, Claudia. yo veo que para mí es como que se hace más grande la brecha de la desigualdad. Sí, veo un También, punto negativo, ¿no? también, justamente, la desigualdad es uno de los elementos o uno de los componentes de la globalización, justamente es la desigualdad. Y Una desventaja, profe. exactamente, y por eso hay muchas películas acerca del impacto de la globalización, muchas son inglesas. Profe, yo, bueno, mientras hacía la actividad pensaba el tema de lo conceptual, de cómo explicárselo a los chicos. Entonces, o sea, porque abarca un montón, pero es como que hay que darle un significado. No existe un significado exacto de la globalización. Si lo buscan en el diccionario, no está. Así que es como que es complejo. Entonces, a mí se me ocurrió pensarlo desde lo conceptual, un mundo sin barreras geográficas, ni culturales, ni políticas. Lo miré desde el lugar, más allá que después tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces lo abordé como algo generalizado, a lo global, al mundo, a querer generalizar todo. Yo lo conceptual. Después, bueno, sí viene esa parte de complejizar y de ir desmenuzando por partes. Para mí esa sería una definición de globalización. Internet también. Ahí también Internet. Todos están armando el rompecabezas de la globalización. Todo lo que ustedes dicen, todo eso comprende la globalización. Ahora, hay para sumarle una cosa más. Hace, no sé, 40 años, para saludar a un primo en Italia por el cumpleaños, teníamos que hacer una llamada telefónica que podía durar 5 horas hasta que Entel nos comunicaba. Hoy le mando un mensajito por Facebook. ¿Qué diferencia hay entre hacer una llamada telefónica y mandarle un mensajito por Facebook? La tecnología y el tiempo. ¿Y qué más? Se deshumaniza, ¿no? Un poco deshumaniza, sí. Bien. Profe, Sí.
Sí, Y también, ahora estoy acordándome, pero el otro día estaba estudiando para rendir lo de Lili, el tema de, en cuanto al poder, ¿no? Hoy en día el poder también pasa un montón por lo que es cuestión de globalización, la globalización tecnológica, ¿no? Porque esto, hoy en día, quienes tienen una tecnología bastante avanzada también pueden controlar parte del comercio, de la industria, pueden generar un poco más de, ¿cómo se dice? Bueno, usted me entiende. Eh, Abarcar un poco más en lo que es cuestión comercial, ¿no? O industrial. Entonces, y también las cuestiones de poder, porque hoy en día quizás desde haciendo una mirada actual desde lo que decía este actor Wallerstein del sistema mundo, quizás hoy el poder quizás también puede pasar un poco por eso también, ¿no? Porque tener los medios de comunicación controlados es una forma de también tener un orden social para el lado que ellos quieran. Caso, no sé, Japón, por ejemplo, que tiene su propio navegador web, que no es Google. Entonces, China. China, perdón, me equivoqué. Entonces, eso es un poco también controlar, es como tener el monopolio de los medios, los ponen en un lugar también, ¿no? Más elevado. Uno de los cambios es, por eso la importancia de controlar los medios. Todos los países quieren controlar los medios. Pues siempre tendemos a pensar que todo es invento argentino, ¿no? Y que las cosas pasan acá nada más. Antes las comunicaciones eran punto a punto, por eso puse el ejemplo del teléfono y del mensaje en Facebook. Antes era llamar desde un teléfono de Avellaneda a un teléfono de Sorrento, ¿no? Desde un número determinado a un número determinado. Ahora, ¿quién puede leer el saludo del teléfono? Si el de saludo de cumpleaños, si lo publico en Facebook. Lo pueden leer todos. Inclusive si yo lo borro, alguien pudo haber hecho una captura de pantalla y seguir difundiéndolo. Entonces, una de las características de la globalización es la conectividad y probablemente sea aquello que distinga a la globalización de otros fenómenos a escala mundial. Es la interconexión, es decir, ese mensaje lo va a ver mi primo, la esposa, la hija de mi primo que vive en Berlín, la hija de mi primo que vive en Belfast, porque está así, viene así la familia, y la pueden leer los amigos de mi primo y lo pueden leer mis amigos y lo pueden leer mis alumnos, es decir, probablemente el mensaje enviado a una persona lo estén leyendo miles, ¿sí? Este es el fenómeno de la globalización, es la interconexión. Por eso llamamos redes sociales, porque una red es un fenómeno de interconexión, no es una línea social, era la línea de teléfono. El teléfono de línea que fíjense, hoy lo tienen nada más que las personas mayores. Era una línea de punto a punto, ¿sí? Pero hoy ya no son lineales las comunicaciones, sino que son en red, son a partir de redes. Por ahí alguien dijo imperialismo tecnológico. ¿Leí mal en el chat? A ver. Imperialismo tecnológico. Claudia, ¿qué quisiste decir con eso? Haciendo referencia a lo que usted decía, profe, de que controla las redes sociales, el control de hoy, digamos, la conectividad. Correcto, pero hace 40 años, volvemos a los 40 años, a mi adolescencia, ¿quién controlaba los medios acá en la Argentina? ¿En manos de quién estaban los medios? Sobre todo los de difusión masiva, la televisión, estaban en manos del Estado. Acá pusimos gobierno, confundimos gobierno con Estado. En realidad estaban en manos del Estado, no deberían estar en manos de ningún gobierno, sino que los 4 canales de televisión que se veían en Buenos Aires y la empresa de teléfonos eran todas estatales. Entonces el Estado tenía el control de las comunicaciones. La BBC, por ejemplo, en Inglaterra, es estatal. Es un multimedio, es autárquico, pero es estatal. No es un medio privado.
¿Por qué? Porque así nace, la televisión nace como un medio estatal. Acá en la Argentina también, digamos, el primer canal de televisión fue Canal 7, que era estatal. Y hasta el gobierno de Menem, hasta los 90, claro, Canal 7 primero, Argentina Televisora Color a partir del 78. El Estado tenía el control de los canales y también tenía el control de las frecuencias de radio. De hecho, todavía las frecuencias de radio son del Estado y el Estado licita esas frecuencias de radio a los privados. Sigue estando en manos del Estado. Si bien este es un fenómeno que está en retroceso, porque el Estado, como ustedes dijeron muy bien, tiende a borrarse, tiende a desdibujarse las fronteras del Estado-Nación. Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Quedan entonces por aclarar que nosotros tenemos 3 etapas del capitalismo, que son el mercantil, hasta desde el siglo XV hasta la Revolución Industrial, el capitalismo industrial desde la Revolución Industrial hasta la crisis del petróleo de 1973 y el capitalismo financiero desde 1973 o desde la Revolución Tecnológica hasta nuestros días. Pero en realidad el punto donde quiebre del capitalismo industrial es la crisis del petróleo. Así que podemos decir que en 1973 toma impulso el capitalismo financiero. Bueno, las etapas ya las hemos visto bastante en profundidad y queda por aclarar 2 cuestiones. ¿Qué es la mundialización, lo que Luhmermann llama universalización, y qué es globalización? Cuando hablamos de economía mundo o de mundialización, estamos hablando de una escala de análisis. La escala de análisis a nivel planetario, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de globalización, estamos hablando de un fenómeno de interconexión. No solamente a escala planetaria, no importa la escala, sino lo que estamos diciendo es que es un fenómeno de interconexión. Por eso hablamos de red, permanentemente hablamos de red. Y por eso en la clase anterior habíamos hecho referencia al conectoma, que es la red sináptica que existe en nuestro cerebro y cómo cada vez más la tecnología quiere semejar a ese conectoma, ¿no? O a esa red de conexiones que tiene nuestro cerebro. Nosotros tenemos en la ficha de clase y en la ficha de sinopsis también distintas definiciones de globalización, pero todas hablan de la interdependencia, de la interconexión, de lo que ustedes también señalaron, el fenómeno transnacional, que son relaciones internacionales, interacciones, que no ocurren ya solamente entre estados, ¿no? Como cuando se tuvo que definir el final de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría, que se reunían en persona, Roosevelt, Stalin y Churchill. Esto ya no es así, ya las relaciones no solamente las definen las cabezas de Estado, sino que entran a jugar también la iglesia, las iglesias, entran a jugar y sus líderes religiosos, entran a jugar las empresas, ¿sí? Y esto lo hacen prácticamente en pie de igualdad con los estados. Piensen ustedes, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que de Italia expulsan el rey, no solamente expulsan al rey, Italia se convierte en Estado laico. Una cosa de locos, tienen adentro el Estado Vaticano, sin embargo, Italia se declara Estado laico. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una etapa,
y de una separación bien nítida entre la Iglesia y el Estado. Esto se está desdibujando ahora, porque fíjense qué tema tenemos, qué tema internacional tenemos hoy si prendemos la tele y enganchamos algún noticiero internacional. Hoy, COVID. ¿cuál es el tema? Afganistán. Bueno, también. Sí, pero vos muy bien, dijiste enseguida, los talibanes. No señalaste el país. A mí se me ocurrió el país, Afganistán, pero vos dijiste los talibanes. Es decir, fuiste directamente a un fenómeno que es tan religioso como político, o más político que religioso, no lo tenemos claro. De hecho, en este momento se está cuestionando o interpelando a los talibanes si van a ser un grupo político o si van a ser un grupo religioso, porque depende cuál sea la característica que tomen, los demás estados sabrán cómo negociar con Afganistán. ¿Sí? Bueno, esta característica de que un grupo religioso, político, religioso, cultural, en realidad nace como un grupo cultural, después fue un grupo religioso y político. Una forma de gobernar también, dice. Sí, fíjense que en la década del 70, Irán, que era una república laica, se transforma en un estado teocrático, de la mano de la crisis del petróleo. Poco después, hacia fines de la década del 70, Irán se va a transformar en una teocracia. Irán es una teocracia. Singapur es una teocracia. La guerra civil de Siria tuvo que ver justamente qué iba a primar, si el gobierno laico de Bashar al-Assad o el emirato que quería construir Estado Islámico, ¿no? Donde hace referencia directamente a una religión. ¿Qué pasa en Israel? Israel nace como Estado laico. Israel no nace como Estado religioso, sino que nace como un Estado laico porque fue fundado por socialistas. Esto ya lo vamos a ver la próxima. Pero en la medida que transcurre el tiempo, en Israel va ganando la derecha los grupos religiosos y conservadores. Entonces, poco a poco, Israel también se está transformando en una teocracia. En la medida que van desapareciendo los antiguos fundadores socialistas de Israel, Israel se va transformando también en un estado religioso. Bueno, en Brasil, profe, con el nuevo presidente tuvo mucho apoyo de las iglesias, creo que de la rama evangélica. Correcto. Para que llegue al poder. Exactamente. En Brasil se nota mucho, vieron los pastores televisivos, ¿no? Todos tienen acento brasileño, inclusive los que no son brasileños tienen acento brasileño. Justamente hace ya tiempo, inclusive antes de Bolsonaro, había llegado a un acuerdo a las iglesias evangélicas con el Estado de Brasil de colonizar los estados del interior de Brasil, exacto, la Iglesia Universal, de colonizar el interior del Brasil, que está bastante despoblado, implementar Estado, escuelas, iglesias, por supuesto, hospitales y etcétera, a cambio de que les dejen administrar esos estados, que son los estados del interior profundo de Brasil. Esos estados están prácticamente administrados por iglesias evangélicas, con acuerdo del Estado. Digamos, que después lleven como presidente a Bolsonaro no es ninguna sorpresa, porque hace por lo menos 30 años que están haciendo ese trabajo de administrar el Estado. De la misma manera que las iglesias evangélicas más religiosas, las congregaciones evangélicas más religiosas apoyaron a Trump en Estados Unidos. Bueno, Biden ahora, ¿qué fue lo primero que hizo cuando subió? Fue llamar al Papa y acordar con el Papa. Bukele, decía que en Argentina, o al menos, no sé, como experiencia, y no sé si es una opinión o qué, pero buscando
trabajo como profesor acá en Lanús, cuando fue a dejar currículums en escuelas privadas, la mayoría son religiosas. Y me surgió ese interrogante, ¿por qué? ¿Por qué son dueñas de la mayoría de las escuelas privadas acá? Al menos en Lanús, no sé cómo será en Argentina, pero tienen mucho peso en la educación. La mayor parte de las escuelas subvencionadas son religiosas. Y casi todas tienen el 100% de subvención. La que menos tiene el 80%. Eso no existía hasta el año 1958. Todas las escuelas eran estatales y las escuelas que eran privadas tenían que tener un convenio con alguna escuela estatal donde los chicos iban a rendir examen cuando terminaban el primario o el secundario. A partir del 58 ya se puso en un pie de igualdad la educación privada con la educación estatal. Y se profundiza el fenómeno de la subvención estatal a las escuelas privadas. Y te voy a decir por qué el Estado argentino hace eso. Porque le sale mucho más barato pagar los sueldos de los docentes de planta que mantener una escuela. Digamos, el Estado en 1958 empieza a renunciar al monopolio de la educación, que se lo había quitado Roca con la 1420, en 1884. Por lo cual, por eso y por la ley de matrimonio civil, Roca fue excomulgado. Después, en el 86, Alfonsín intentó quitarle la subvención a las escuelas religiosas, en las escuelas privadas en general, la mayoría son religiosas, y la Iglesia le cambió la ley de divorcio por la subvención de las escuelas. Es decir, la Iglesia prefirió que saliera la ley de divorcio, que era la nueva ley de matrimonio vincular, y no entregar la subvención de las escuelas. Profe, Sí. ya que estamos con esto, el otro día estaba leyendo una nota que también parece algo, también dije COVID. El otro día estaba leyendo que salió el impacto que tiene también hoy en día, ¿no? La religión ante un poquito la mirada del mundo, de cómo la gente cambia un poco su perspectiva cuando lo dice alguien como el Papa, ¿no? Ahora el Papa salió a decir que vacunarse es un acto de amor. Por lo tanto, pareciese un poco ilógico, pero dicho comentario impacta y la gente como que ve esa postura como el mandado por Dios, ¿no? O sea, conservamos eso literalmente, por eso antes te decía que es todo muy regresivo, porque si manda el Papa, o sea, el Papa tiene como un poquito más de autoridad, pero de autoridad moral por sobre por sobre el Estado, que hoy los Estados deberían, desde mi opinión, deberían de ser laicos en su totalidad. Pero otra cosa también, y me parece, las instituciones que son de régimen estatal, ¿no? Hoy en día también tienen esto de que para poder izar la bandera, para poder cambiarla por caso de que la bandera esté, no sé, en deterioro o demás, también tiene que ser bautizada por la iglesia, ¿no? Tienen que llevarla, eso tengo entendido que, al menos cuando yo estaba en la escuela, que habíamos dicho, bueno, tenemos que comprar una con el centro de estudiantes, me acuerdo que habíamos comprado una, yo me egresé y ni siquiera pude ver si la izaban porque no estaba bautizada la bandera todavía. Entonces, como que se necesita todavía de la dependencia religiosa, o sea, no sé si eso pasa hoy en día, pero hasta el 2017 era así. Ese tipo de fenómenos van en aumento. Digamos, creo que lo de la... Sí, perdón. Patricia, no, creo dale. que lo de la bandera en este momento no está pasando. En la escuela donde yo trabajo se tuvo que reponer la bandera porque estaba toda rota, se había enganchado con el viento y no se hizo realmente la ceremonia protocolar. Y en ningún momento se mencionó que tenga que tener algo con la parte religiosa, ¿no? Está bien, es una escuela estatal. No está en la normativa eso, así que... No, el protocolo sí, de por ahí se hace una ceremonia, un acto, pero en ese momento se invitaron a excombatientes de Malvinas para hacer reponer la bandera, izar la bandera, ¿no? Y se hizo, digamos, el acto protocolar de esa forma, pero fue lo único, digamos, diferente a lo que se hace habitualmente. Y otra cosa que también quería aportar, no sé si es así o estoy equivocada, me parece que también el tema de las escuelas que fueron creciendo, ¿no? Porque
ahora es como que hay muchas escuelas privadas más que en los años, no sé, 80, 70, porque también no se fueron haciendo más escuelas, creció la población, fue aumentando y no hubo nuevas escuelas que se vayan construyendo, de hecho se deterioran y no hay arreglo en las escuelas, no se están reparando totalmente, algunas se están viniendo abajo. Entonces, al Estado también les sirve en algunos casos, como decía la profesora, ¿no? Pagarlos por ahí los salarios a los docentes, pero no seguir construyendo escuelas. Claro. Entonces, a veces también tiene que ver el rol del Estado y el momento histórico, que es qué rol está jugando, ¿no? Si le interesa invertir en educación, pero también con escuelas, o solamente el salario y después la parte de edilicia la ponen los privados, ¿no? Que en este momento no son todos religiosos. Hay muchas escuelas, al menos donde yo vivo en Echeverría, creo que hay mayoritariamente escuelas privadas que no son religiosas. El fenómeno de la religión como factor de poder es un fenómeno que está en crecimiento. El Papa es, por un lado, jefe espiritual de la Grey Católica, pero por otro lado es un jefe de Estado también. Entonces, vos decís, uy, pero el Papa habla con un presidente, como fue el caso de Biden, que es católico. Lo primero que hizo cuando llegó fue llamarlo al Papa, se proclama amigo del Papa. Dicen, y bueno, porque Biden es católico, pero en realidad le está hablando a un jefe de Estado, porque tiene esa doble dimensión, el Papa como jefe espiritual, pero también como jefe de Estado. Y esta dimensión doble que viene desde la época de Roma, empiezan ya, digamos, junto con la globalización en la segunda mitad del siglo XX, empieza a generalizarse para otras iglesias y para otros credos religiosos. Por otra parte, el Islam también tiene esa doble función, ¿no? Algunos estados son laicos, pero hay otros estados que son teocracias. Digamos, es algo que está ocurriendo, no solamente con el Islam, todos hacemos foco en el Islam, pero ocurre con el mundo islámico, ocurre con el mundo cristiano y ocurre con el mundo judío también. De hecho, ni el budismo se salva porque existen en algunos países de Asia, por ejemplo, como lo existió en China, un enfrentamiento entre el budismo, el Dalai Lama, y el Estado chino. Hubo un enfrentamiento bastante sangriento cuando ocurre la revolución cultural. Y hoy China tiene un problema con los musulmanes que viven en el interior de China y que son reacios al Estado laico chino. Vieron que en el tema de Afganistán quiere entrar China a Uyure, algo así se llama, ¿no? Uyure, algo así se llama. No recuerdo el nombre de ese grupo islámico en China, pero justamente dicen que una de las razones por las cuales China quiere intervenir en Afganistán no solamente es para hacer negocios, es para evitar que estos grupos islámicos que son fuertemente identitarios, segregacionistas, se unan con los talibanes afganos y terminen rompiendo con China. Es decir, habría Hay un razones... millón de personas detenidas. ¿En Afganistán? No, en China. En China, sí, tienen... Para convertir a los uyures. Tienen un conflicto bastante importante. El Vaticano es una autarquía, sí, en realidad es un monarca el Papa. Bueno, vamos entendiendo, ¿no? Un poco, no nos estamos yendo por las ramas, estamos construyendo entre todos una cuestión. Profe, Sí, dale. podríamos retomar un poquito el concepto de mundialización, porque me quedó ahí como esta separación que hacías para poder entenderla, que me quedó medio como volando y tampoco pude registrar nada. Sí, cuando hablamos de mundialización hablamos de escala, a escala mundial. Pasa algo a escala mundial. Qué sé yo, no sé. El cambio climático ocurre a escala mundial.
las migraciones ocurren a escala mundial, pero cuando hablamos de globalización hablamos de interconexión. Entonces, por ejemplo, antes los migrantes venían de España a la Argentina, de Irlanda a Estados Unidos. Hoy salen de Siria van a Turquía, de Turquía van a Grecia, de Grecia van a Italia y de Italia terminan en Alemania o en Suecia, que es habitualmente los países donde quieren llegar. ¿No? Por el otro lado está la reacción de los otros países de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque las políticas, ¿por qué quieren ir a Alemania o a Suecia? Por las políticas sociales, ¿sí? Que se establecen para toda la Unión Europea, pero donde son más fuertes en Alemania y en los países escandinavos. Pero también está, como hay una interconexión de finanzas, una interconexión financiera en la Unión Europea, entonces hay países de la Unión Europea que dicen basta de gastar en políticas sociales, en planes, en Europa hay planes también. Estas personas migrantes, si no consiguen trabajo, les dan planes. No, una de las ideas de la película Daniel Blake, para que vean que los planes no son un invento argentino, los hay en todo el mundo, inclusive los hay en China. ¿Y a quién se le dan los planes? A las personas que quedaron excluidas del mundo globalizado. Entonces pasamos de tener países, esa configuración del mundo de la Guerra Fría, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, pasamos a una configuración en el cual hay espacios incluidos o integrados y espacios excluidos en todos los países. Entonces vos vas a la capital del capitalismo financiero, que es Inglaterra, en Londres, desde Londres se maneja, y vos vas a ver que hay gente excluida en Inglaterra y que tiene que cobrar planes. Y vas a cualquier país latinoamericano donde la desigualdad es muy grande y vas a ver que hay personas que viven con un lujo que no se condice con las características que tiene el país, ¿no? Es decir, hay espacios integrados y espacios excluidos, hay espacios ricos y hay espacios pobres en todo el mundo. Ya es muy difícil decir tal país es rico, tal país es pobre, si lo medimos en términos de PBI, pero aunque tenga un PBI alto, como es el caso de Estados Unidos, primer PBI del mundo, tiene pobres. Y China, que es el segundo PBI del mundo, también tiene pobres. Porque hay una China, que es la China de Huawei, que es la que está en la costa del Mar de la China, y hay una China que está en el interior, que todavía sigue siendo de alguna medida una China feudal, como antes de la Revolución de Mao. Una China que está lejos de los avances tecnológicos, lejos de los avances educativos, en salud, de los sueldos que viene avanzando China. Profesora, Sí. eso iba a preguntar, ¿por qué tantos chinos vienen hacia Argentina, bueno, y a otros países también, ¿no? ¿Por qué no se quedan en China? La cantidad de chinos que hay en Italia es impresionante. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que en su momento pasó con Japón en la década del 70. Son países que una vez que se capitalizaron, parece un contrasentido decir esto de China, pero es así, porque la economía china es capitalista. Una vez que el país se capitalizó, es decir, que tiene hospitales, que tiene escuelas, que tiene universidades, que tiene rutas, que tiene profesionales, que tiene desarrollo tecnológico, todo eso se llama capitalización, es decir, un país que se capitalizó, ¿qué hace con el dinero? Si tiene mucho dinero dentro de su país, ese dinero pierde valor. Si hay un exceso de liquidez, si hay un exceso de dinero, ese dinero pierde valor. Entonces, ¿qué hace China? O pone deuda, Estados Unidos está endeudado con China, y también exporta chinos, que los chinos que emigran de China emigran con dinero, con mínimo $30.000, como para poder
llegar a alquilar una casa, alquilar un local, ¿sí? Inclusive hay empresas chinas, por ejemplo en Italia, que por eso es el país de Europa que más sufrió la pandemia, por la cantidad de chinos que hay trabajando y la cantidad de empresas chinas que hay radicadas en el norte de Italia. Los chinos han comprado empresas italianas, la industria italiana está en el norte, los chinos compraron empresas italianas y muchos chinos van a trabajar a Italia. Por eso llevaron el COVID a Italia del Norte, que es la región de Europa que más sufrió el coronavirus. ¿Por qué? Porque además el Estado ni los chinos quisieron cerrar las fábricas cuando empezó la epidemia. Por eso tuvieron la cantidad de muertos que tuvieron, porque fue un fenómeno que se escondió en Italia y bueno, y merced a las comunicaciones de Italia se expandió al resto de Europa. Bueno, a ver. Y aquí tenemos las dimensiones de la globalización. Sí, sí, escucho. Tengo una pregunta que es algo que desconozco y siempre se suele decir, como hay muchos supermercados chinos, me acuerdo que en un momento se decía que venían acá porque el Estado les daba más beneficios que a un argentino que quiere invertir en el país. Entonces, al escuchar a usted que me dice que cuando migran tienen $30.000 para poder invertir en el lugar en donde van, alquilar su casa, digo, esto que comúnmente se decía no es tan así. Mira, en algún momento hubo un fomento a la inmigración asiática, pero eso fue en los 80. Los chinos que vienen con un mínimo de dinero como para establecer su negocio. Ustedes fíjense que cuando llega una familia china, porque vienen en familia, enseguida vienen ya con los papeles, anotan los chicos en la escuela, abren su negocio, digamos. No los van a ver dando vueltas a ver qué onda, en qué trabajo, qué hago. Ellos ya vienen con un plan armado. Hay una colectividad china muy importante acá en la Argentina y arman su negocio y establecen su familia, lo hacen muy rápidamente. Lo que tienen es que tienen por ahí hijos, si tienen hijos varones, los mandan para allá hasta los, no sé si hasta los 12 o 14 años, a formarse allá, digamos, estudian, van a la escuela y los crían los abuelos. Así es. A mí me pareció raro porque... Sí, a los 5 o 6 años muchas veces los mandan a China. Y acá cerca de mi casa, bueno, está lleno de supermercados chinos. Pero justo enfrente de la casa de mi mamá, cuando vinieron, hicieron un supermercado y mi mamá compraba siempre ahí porque está enfrente. Y bueno, le preguntaban a ella, le pedían ayuda porque muchas cosas no sabían cómo hacer con los papeles. Y bueno, a los 2 añitos ya los mandaban y los abuelos, tenía que ser los abuelos paternos, eran quien criaban al nene, si era un varón. Sobre todo si es el hijo mayor, porque en Oriente el hijo mayor es el que hereda la empresa familiar. Esa es la característica de las sociedades orientales, ¿no? Inclusive en Israel. El hijo mayor es quien hereda la empresa familiar, pero también es quien se hace cargo de los padres. Es así. Sí, a mí me llamó la atención mucho que la mamá se desprenda así, ¿no? Tan fácilmente de su hijo, ¿no? Que a los 2 añitos ya no lo ve. No, sí. Se lo llevan a China. Bueno, pero es una lógica que no es la nuestra. Pasa que nosotros tenemos eso que somos muy Ay, sí, no. Yo me muero. Yo no veo un mes a uno de mis sobrinos, no son mis hijos, pero no veo un mes a mis sobrinos y ya estoy... Terrible. Somos muy latinos, por eso. Sí, full. Bueno, la globalización tiene que ver entonces con las finanzas, con el capital, con los estados, es decir, se borran las fronteras,
la investigación, la tecnología, el desarrollo, la cultura, las industrias que se deslocalizan, esto que habíamos hablado la clase anterior, la existencia de lenguajes planetarios. El inglés va transformándose en un lenguaje planetario. En algún momento, en la Edad Media, el lenguaje planetario era el latín. Después, con el advenimiento de Francia como imperio, sobre todo en los siglos XVII, XVIII, el idioma internacional era el francés. El idioma de las ciencias y de la cultura era el francés. Y en la medida que fue menguando Francia como imperio e Inglaterra se fue posicionando, queda el inglés como idioma global. Es decir, el idioma global va a depender del imperio dominante, y como después de Inglaterra queda Estados Unidos como imperio dominante, el inglés sigue como lengua global. Si bien cada vez hay más empresarios en el mundo que aprenden chino, por las dudas. China se convierta en la primera potencia que va camino a eso y el chino se convierta en un lenguaje global. De todas maneras, en China, en todas las empresas hay una persona que habla inglés justamente para poder establecer los negocios. Y después hay un punto interesante que es la participación ciudadana por fuera de los partidos políticos. Ahora que estamos en campaña electoral, ustedes probablemente hayan escuchado a alguien reclamar por democracia directa, ¿no? O que sienten que los partidos políticos no los representan. Este fenómeno también es global. En Francia es muy fuerte. Miren cómo los franceses se resisten a la vacuna, al pasaporte sanitario, ¿no? Hoy. Porque justamente la población siente que ni el Estado, ni el gobierno, ni los partidos políticos los representan. Entonces cada vez más se tiende a estos estudios de opinión pública, ¿no? ¿Qué dice la gente más allá de los medios? Que los medios ya todos sabemos que imponen opinión, pero hoy los políticos se desvelan por saber qué piensa la gente. El fenómeno de las redes justamente potencia esta opinión que está por fuera de los medios. ¿Sí? Por eso tantos gobiernos quieren controlar las redes, porque quieren controlar la opinión pública que está por fuera de los medios. Es un valor muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, profe, ¿se acuerda la Eurocopa cuando Cristiano Ronaldo corrió la botella de Coca-Cola y dijo, no, hay que tomar agua? Y cayeron las acciones, pero cayeron tremendo las cayeron. acciones de Coca-Cola, sí. Se debe haber querido morir el club que tiene el sponsor. Eso también es parte de la globalización, ¿no? De decir, bueno, un simple hecho que se difundió por todas las redes sociales, por todas las pantallas de todo el mundo, repercutió directamente en una de las corporaciones más poderosas del mundo, por un jugador que también es muy conocido gracias a las redes y bueno, y a su talento y bueno, y a todo eso. Pero es increíble el impacto global de un hecho, de una contingencia, cómo arrastra increíblemente y cambia el panorama en un segundo. Lo mismo pasa con los partidos políticos, no sé, ahora que está el tema este de que salió el video del cumpleaños de la mujer del presidente, es increíble cómo cambia la opinión de las personas. O sea, más allá de cualquier análisis más de fondo, más argumentado, más que puede ser válido, obviamente, pero lo que termina predominando es ese sensacionalismo, ese amarillismo que fomentan los medios para manchar la imagen del oponente. Y creo que no va por ahí, va más que nada por la discusión política, por los argumentos, por los modelos de país. ¿Hay discusión política, argumento y modelo de país? Pero se corre el eje del debate, se corre hacia las cuestiones
no quiero decir malas palabras, pero no me sale cuestiones, la palabra. digamos, Banales, ahí está. banales, exactamente. Para Ahora, lo que te ser educado. pregunto es, si lo que vos muy bien estás señalando, ¿hay debate respecto del modelo de país, de qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con la educación? De eso no se habla. No, ni Profe, siquiera se pregunta, porque si ustedes encima si tienen el coraje suficiente para ver un programa político, ni siquiera se pregunta, a ver, vos qué Es que leyes siempre vas el a discurso es el proponer. mismo. Por eso Parece, aparece el fenómeno de la antipolítica. Pero dice que también no pasa eso porque a la gente, primero que no entiende, otro que le aburre. Entonces, por eso lo que hay que decirle es, bueno, vamos a gastar mejor, yo te voy a montar el sueldo, vas a trabajar menos, y porque a la gente le gusta escuchar así. Claro, pero el Entonces, tema es cuando vas al supermercado, ¿te das cuenta cómo están las cosas o no? sí, claro, Sí, no hace obvio. falta que te lo digan por televisión. Digamos, vos en la vida cotidiana te das cuenta cómo están funcionando, si están funcionando bien, mal o más o menos. Eh, Y, los medios crean imagen. y- y volviendo a la foto, yo creo que inclusive sospecho que hasta el mismo gobierno puede ser que haya publicado ellos mismos. ¿Por qué? Para que se hable de la foto y no de la economía, un ejemplo, porque en todas las regiones perdieron lo oficialismo, ¿no? Por la economía. Entonces, tal vez hablamos de la foto y no de la economía. Puede ser también. profe, Puede ser redireccionar también. el discurso es constantemente Claro, lo que se hace hoy en Sí, día. porque sí. Cristina es súper inteligente. Y es probable, se dice que sí, que una de las versiones que escuché que probablemente ella lo haya hecho publicar, pero más allá de eso, si salimos de la cuestión meramente coyuntural, nosotros vamos a ver que los políticos hablan de cualquier cosa menos de política y los periodistas no les preguntan. Esto abona, porque a nosotros los problemas nos ocurren igual, esto abona el fenómeno de la antipolítica y el fenómeno de la antipolítica es global. ¿No? Digamos, esto de las personas que no se sienten representados por los gobernantes o por los políticos, o no se sienten representados por las instituciones del Estado. Esto es un fenómeno global. Hace unos años, estoy tratando de calcular, debe haber sido 2006, más o menos, ocurrió por la participación de España en el ataque a Afganistán, el ataque del 2001 a Afganistán, que debe haber sido antes del 2006. Como España formó parte de la coalición aliada que invade Afganistán en el 2001, un grupo yihadista hizo un atentado, pusieron bombas en mochilas en varios trenes que entraban en la estación de Atocha. Era como si hubiesen puesto bombas en el Mitre, en los distintos ramales que llegan a Retiro, a las 7:30 de la mañana de un día de semana, con lo cual hubo una cantidad de muertos y heridos muy importantes. Esos fueron los atentados de Atocha. El gobierno, que estaba a cargo del Partido Popular, que es el Partido Conservador de España, seguida salió a echarle la culpa, el presidente les salió a echarle la culpa a la ETA, a la organización vasca, diciendo este fue un atentado de ETA, esto fue un atentado de ETA, y por las redes sociales circulaba fue Al Qaeda. Mientras el presidente, cada vez que le abrían un micrófono, decía fue la ETA, en las redes corría fue Al Qaeda. Hasta que finalmente se comprobó, esto en términos de menos de 48 horas, se comprobó que había sido Al Qaeda, había utilizado alguna conexión local o inteligencia hecha por ETA, pero había sido Al Qaeda. Y esta negación del presidente, intentando imponer un hecho, le costó las elecciones, porque eso ocurrió 2 o 3 días antes de las elecciones.
Y le costó, lo que le costó la reelección al presidente no fue los atentados, fue el haber negado que los atentados lo había cometido Al Qaeda y por haber tratado de imponer que había sido ETA. ¿No? Entonces, ese fenómeno que se dio en España hace unos 15 años es también un fenómeno global y nosotros lo vemos. Nosotros tenemos una agenda de la vida cotidiana y cuando prendemos la tele, esa agenda no está habitualmente. Ahí pasa cualquier otra cosa menos la agenda de la vida cotidiana. Ese es un fenómeno global. Justamente una de las características de la globalización, que de todas maneras nace que es un fenómeno que nace con la televisión en la década del 50, es esto de imponer ideas. Todavía la televisión impone ideas, acá y en todo el mundo. Entonces, como fuente fidedigna de información no lo podemos tomar, nunca. ¿Sí, Omar? Depende de la postura política de la persona. Cuando está hablando, te das cuenta qué canal le mira. Pero aparte, hay una cuestión. Lo que se dice en la televisión está guionado y está pago. Está guionado y está pago. Lo que se dice y está pago también lo que no se dice. Esto ocurre, ya les digo, es un fenómeno global. Yo digo que para darse cuenta Sí. que es una bajada de línea, utiliza una palabra, esa palabra sirve para todos los periodistas de todos los canales. Entonces siempre hablan y siempre repiten las mismas palabras. Porque es como que para que sí, penetre esa palabra. Claro, porque se trata de imponer una idea. Ah, Miren, vieron que el canal Fox cambió el nombre. La Fox, la famosa 20th Century Fox, cambió de nombre. Cambió de nombre porque se incineró con Trump. Dice, ¿cómo? Dice, claro, se llama Star ahora. Dice, ¿cómo la Fox? Es como que la Coca-Cola cambia de nombre, ¿no? Y tuvo que cambiar de nombre porque se incineró con Trump. Es decir, este fenómeno de crear una imagen, eso es todavía mucho más visible en la televisión norteamericana. Si ustedes prenden lo que era Fox, lo que es la CNN, van a ver cómo esa manipulación de imagen existe, a favor o en contra, pero eso es pago. Eso nunca es gratis, eso siempre es pago. Se paga en televisión por lo que se dice y se paga por lo que no se dice. Y en las redes todos sabemos que hay personas pagas para tratar de imponer alguna imagen, alguna idea o algún hecho. Eso también existe. Y nosotros mismos les podemos pagar a las grandes, hoy en día lo que sería Facebook, que tiene todo controlado, podemos pagarle para que haga público nuestro posicionamiento, pensamiento mediante los anuncios y demás. Exactamente. También otra cosa que pasa, profe, esto de las nuevas plataformas. Luciano, el lugar en Google, que vos googlees un producto y una idea y te salga en primer lugar la respuesta, ese primer lugar también se paga. Sí, Luciano. No, esto de también hoy en día con lo que pasa con muchos contenidos, ¿no? En lo que es cuestión de medios. Que sería como una especie de privatizarlos también un poquito más, porque por canal de cable obviamente vos accedes a contenidos exclusivos, pero como el canal de cable ya queda un poco atrás porque aparecen estas nuevas plataformas multimediales donde vos tenés que ahora pagar una suscripción mensual que funciona prácticamente igual que un cable, pero también, ¿no? Es como que te invitan forzosamente a llevarte y a que te tengas que ayornar de manera directa o indirecta a las nuevas formas de consumir, ¿no? Porque esto es hoy en día lo que está pasando. Netflix empezó, ahora está Paramount Plus, Disney Plus, que sacó, de hecho, de su grilla, sacó muchísimos canales, muchísimos programas, ¿no? Y los pasó solamente a Disney Plus y puso Disney Plus Premier, que sería como una parte más exclusiva, que es como el cine. Entonces, tenés lo exclusivo de lo exclusivo. Sería como una matrushka, vas desarmando. Pero aguante Cuevana. Para mí es lo más de lo más. Pero lástima que no está Daniel Black, así enojado. No, pero ¿qué te iba a decir?
No, pero esto también es lo que pasa, no te invitan, y hoy también un poco puede ser, si lo llevas al plano un poco de lo que pasa también con las vacunas, de manera indirecta o indirecta te obligan a vacunarte porque si no estás vacunado no puedes acceder a tal o tal cosa, o esta restricción sigue para vos todavía porque no estás vacunado, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en París es que no puedes acceder al estadio a ver al mismísimo Messi porque no tenés la vacuna, entonces te invitan a que sí o sí te tengas que vacunar, perdón, son esas cosas que pasan y hoy en día se está viendo un montón de eso, ¿no? Las plataformas de medios. Por un lado, respondiendo a lo que vos decís de las plataformas, sin embargo, ¿quién accede a Disney Plus? ¿Quién accede a Paramount Plus? Bueno, porque vos tenés determinado estándar cultural que te permite acceder a esas plataformas, digamos, vos estarías integrado, formás parte de un espacio integrado que puede acceder a esas plataformas, pero nosotros tenemos muchos espacios excluidos, muchas personas que no saben ni siquiera aprender una computadora, mucho menos buscar en Google, o que de hecho directamente no saben escribir. Entonces, volvemos otra vez al espacio integrado, vos te podés integrar a un espacio y cuando trabajes en las escuelas públicas, estatales, en muchas escuelas vas a ver que lo que nosotros suponemos, esto de los pibes que la tienen clarísima con la computadora y todo, vas a ver que hay chicos que no saben ni prenderla, que no saben buscar, que no saben escribir, ¿no? Digamos, hay esto por... Y eso que estamos hablando de la ciudad, ¿no, profe? En los espacios rurales esa cuestión... Es que no hay internet, ni hablar. ¿no? Y porque no tenés internet en el espacio rural, directamente. Entonces, vos te podés permitir dudar de lo que te dice, por ejemplo, la televisión, porque vos sabés hacer un motor de búsqueda y decir, esto que me está sonando será así, no será así, podés dudar y podés empezar a buscar otra información. Pero las personas que no tienen acceso se quedan con la idea que les ofrece un medio masivo como la televisión, que sigue siendo el más potente de todos los medios de comunicación y formador de ideas. Más que Internet, todavía. Bueno, se armó un conflicto ahora, no sé, obviamente esto por ahí quizás muchos no lo saben, yo estoy más de esto de mirar Twitch, que el streamer y demás, esas cosas. Hubo una gran polémica entre periodistas deportivos y streamers, porque un streamer muy conocido, Ibai, que con el español. Sí, Ibai es uno de los streamers más conocidos que hay en lo que sería la plataforma Twitch, que transmitís full 24/7, streameás, sería, ¿no? Estar en vivo. Entonces, esta persona pudo entrevistar al Kun Agüero, que es, bueno, también igual streamer, pudo estar en la casa de Messi, hizo entrevistas a Messi y demás, y fueron consiguiendo todo lo que muchos hoy en día periodistas deportivos que trabajan en la televisión no consiguen, lo consiguen estos chicos que se están posicionando en los lugares más altos, ¿no? Lo que sería también de fuente, porque son las nuevas fuentes a donde, por ejemplo, yo consulto algunas cosas, pero porque yo también sigo a determinado personaje, ¿no? Que a mí me conviene o a mí me sirve. Cada quien lo hace como quiere, pero estas polémicas que se están generando, pero también ellos, por ejemplo Messi y demás, les sirve también para construir su alcance. Una persona que tiene 38 millones de seguidores en las redes no le importa claramente el alcance porque ya lo tiene por sí solo, pero le sirve para seguir expandiendo, ¿no? Todo lo que sería un poco su vida, su cultura y demás, y todo su personaje sería. Entonces esta polémica que se arma hoy en día entre Instagramers, hoy en día los famosos como Mónica Farro que se enojan porque no están en el bailando, pero sí está el Instagramer no, porque tiene, no sé, 5 millones de seguidores, ahora es más famoso que yo, y te duela o no te duela, es así. Hoy en día se redireccionó y se complejizó eso, y eso es una polémica que yo me mato de la risa, pero es un temita también. Veo, o sea, de todos modos, perdón, que soy mucho más grande que vos, Luciano. Yo no sé ni siquiera qué es esto que estás diciendo. Por eso creo que por ahí lo que es la televisión por cable o la tele pública es más popular, o sea, porque toda la gente en general accede y bueno, puede llegar a estar convencida, porque muchos dicen, lo dijo la tele, como que es la verdad, ¿no? La llegada que tiene la tele también, incluso por ahí alguien que no puede pagar internet,
de la TV pública y también es lo que escucha. Entonces, el medio masivo sigue siendo, me parece, de alguna manera la tele, la TV pública y por cable, ¿no? Porque Sí. realmente ahora te estoy escuchando y estoy entendiendo lo que decís, ¿no? Pero nunca lo había escuchado, no sé lo que es. ¿Cómo era? Streamer. Streamer, claro, porque Streamer. hoy en día Twitch es full. Lo que ya quería comentar Dale, con respecto Débora. a lo que dijo Lu es más o menos un poco lo que dijo Patricia. Pero más allá de que Ibai sea recontra conocido en internet y un influencer muy importante, no es popular. No llega a, por ejemplo, los chicos acá de mi barrio, no todos conocen a Ibai por más de que lo haya entrevistado a Messi. Y la mirada que él puede tener es una mirada también aparte de fanático, por eso los futbolistas les dan las entrevistas porque habla muy bien de ellos y lo respeta mucho. En cambio, en la tele se tiene otra mirada. Y así como se tiene otra mirada con Messi, se habla desde otro lugar, también pasa políticamente, económicamente, porque hay otros intereses. Porque este chico, nada, su interés es ser conocido, comerciar, tener más marcas. Pero a nivel periodístico y futbolístico hay política también ahí adentro. Sí, Porque hay también en otros cuanto a intereses que la tienen que ver con formación. la AFA. Entonces, son dos mundos distintos. Si bien son conocidos, creo que lo popular sigue siendo la tele, más Sí. allá de que este pibe ahora y es más, fue más conocido ahora gracias a la tele. Tal cual, porque le da el lugar, pero Entonces, también es lo como, que es pasa con la preponderante formación. siempre, me parece, la tele. Ahora miren Perdón. ustedes cómo las redes, mucho más que la televisión te monta una escena en un canal, te pone la escena, la escenografía, los productores. Pero lo que tienen las redes que rompen el límite del hogar. Otra de las cosas que ocurren con las redes, rompen el límite del hogar. Y evidentemente hay personas que no se dan cuenta de que las redes rompen el límite del hogar. Y cualquier cosa que se sube a internet queda allí para siempre, aunque nosotros borremos el posteo original. Digamos, no solamente se borran las fronteras entre estados, también se borra el límite entre lo privado y lo público, y esa es otra característica de la globalización, ¿no? Esto de decir, mirá los zapatos que me compré y subí la foto de los zapatos. Esto es muy propio de Instagram, ¿no? Bueno, justamente forma parte de la cultura globalizada, las tendencias que se arman, vos que sos Instagramer, Luciano lo sabes muy bien, las tendencias que No, se arman. yo soy un cara dura que me grabo haciendo cualquier cosa. El otro día hasta grabé un story time. Soy un desastre, profe, no me busquen. No me busquen porque se van a aburrir. Te quiero ver cuando trabajes para una escuela privada y te siga o si tenés la cuenta pública, ahí cómo modifiques No, yo, vas a chau, ya modificar me estoy cambiando el apellido en imagen. todas las redes, si se dieron cuenta. Vas a transitar esa modificación seguro porque te lo impone, como dice la profe, lo público, lo privado te mezcla y hoy a la mañana amanecí que la escuela donde trabajo me sigue en Instagram. Igual yo no publico nada tampoco, pero... O sea, Tenés que inventar un nombre que nadie te encuentre. No, pero no tengo problema en ese sentido, pero a lo que voy es que las redes sociales, todos buscan fama, parece algo nuevo, pero en realidad es como lo heredamos, no sé. Yo busco plata. A mí dame plata, la fama pasa al segundo Bueno, plano. pero todo está en torno a la fama, parece como que la fama produce eso, un sinfín de acceso a plata, mujeres, no sé, acceso cultural, lo que vos quieras, te lo da la fama, parece, y las redes sociales son el espacio más Podemos fácil para también llegar a pensar eso. algo, Facu, también algo más complejo que quizás lo escucharon, que es el famoso OnlyFans, que no sé si alguno habrá visto algún artículo demás. Es gracioso, sí, es gracioso por la página, porque obviamente ahí se promociona mayormente la actividad sexual, ¿no? O más explícita por determinada plata que se paga en dólares, ¿no? Yo tengo, a ver, lo digo porque no me molesta, tengo una amiga que lo hace, una amiga que se está dando la mejor vida que puede. Yo, la verdad que en parte digo, wow,
estudia y demás, es una piba que se está formando académicamente, pero también lo hace. Entonces digo, estas plataformas, ¿no?, que te hacen hacer contenido exclusivo, tienen esa contra también que por otro lado vuelve a este discurso de la violación, la pornografía es una violación paga, o también hoy en día esta página está recibiendo muchas denuncias porque se están subiendo contenido de pornografía infantil. Entonces todo eso, ¿no?, es todo lo complejo que trae, ¿no?, porque ahí está todo lo negativo y el efecto negativo. Exactamente. Y el social también. Y otra cosa más, acorde también a lo que decía Debo, que me parece importante, lo que pasaba con Ibai, que yo también lo mencioné como la parte más popular, ¿qué pasa con la formación académica de quienes se esfuerzan, ¿no?, para poder conseguir el título de comunicador social o periodista, ¿no?, que también requiere de mucho esfuerzo, y quizás un pibe que lo hace desde el lado del fanatismo, que no recibe tanta formación, la recibe a los golpes quizás después, o lo que pasa mayoritariamente con las chicas que anuncian el clima, ¿no? O las personas que anuncian el clima en los noticieros, son personas que muy pocos están recibidos con dicha formación que requiere. Es lo mismo que yo no sé, creo que Debo vos habías estudiado turismo o guía de turismo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, licenciatura en turismo. Claro, bueno, es lo mismo que yo ahora me ponga, no sé, a hacerme el influencer del turismo y yo no sé un joraca más de lo que estoy viendo en la parte de este año. Bueno, ¿no? algo que iba a decir respecto a eso y los influencers, que yo trabajaba en una.com y, por ejemplo, se buscaba a los influencers, por eso digo, con más de 50K, los buscan a todos y empiezan a tener canjes. Y pasa esto, que se les empieza a dar todo, se les paga hotel, Bueno, el eso es peligroso. avión, Con eso no pasa nada, pero todo. es peligroso cuando los amateurs empiezan a influir en la política, como decía la profe, o Claro, lo que yo la digo que es un religión. nivel que a veces no tenemos ni idea qué sucede. Que tienen todo, pero VIP, viajan en business y te pueden cancelar el viaje media hora antes de viajar y no les importa nada todo lo que vos perdiste. La persona que está trabajando para que él o ella viajen y muestren por qué empresa viajan.